Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, auspiciado también por el Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, el COES, en que nos planteamos los problemas de nuestra sociedad, de nuestra época, de nuestras vidas individuales, pero que se viven en una sociedad desde la perspectiva de las ciencias sociales. Hoy día vamos a tratar un tema que ha estado muy presente en el debate de las últimas semanas y que tiene que ver con la memoria. No la memoria individual, que sí es importante en la construcción de esta otra memoria, la memoria colectiva. De la memoria individual se encarga en general la psicología. De la memoria colectiva hay un componente psicológico sin duda, pero hay componentes históricos, de sociología, de política, y lo que hay son, también en el caso de los individuos, múltiples memorias. Hay memorias de muchas. Y hay algunos autores que han desarrollado el concepto de memoria emblemática. Es decir, como aquella memoria sobre un hito fundante o fundamental en la vida de una sociedad o de una colectividad. Incluso se puede decir que hay una memoria emblemática en la vida de los individuos. La muerte de alguien muy cercano a una edad muy temprana, por ejemplo, puede constituir la memoria emblemática. Es decir, en el cual los relatos que se hacen de las otras cosas que van ocurriendo tienden a ser atravesados por esa memoria emblemática. Ahora, en la memoria individual, uno dice, bueno, se han resuelto los problemas de los diversos relatos que uno podría haber tenido sobre lo que ocurrió en un determinado momento de la vida. En la memoria colectiva, estamos hablando de memorias en disputa. Y ese es un elemento crucial, fundamental. Y la pregunta es, ¿hay que mantener las memorias en disputa permanente? ¿O es importante sobre ciertos hitos fundantes tener, sobre ciertos hitos fundantes de memoria emblemática, tener una memoria, digámosle, oficial? ¿Qué sería de una sociedad como la chilena si no tuviéramos una memoria oficial, compartida por todos, de cuando fue nuestra independencia? Y de lo que somos como república. Si no tuviéramos una memoria consagrada, por supuesto, en leyes, en instituciones, pero también consagrada en un etos cultural sobre lo que era un orden constitucional, por ejemplo. Entonces, decir que debe haber
sobre hitos fundantes una memoria oficial no es ninguna aberración. No es imponerle a nadie nada sobre sus conciencias. Es el consenso que da la sociedad sobre esos hitos fundacionales. Bueno, y estamos en presencia hoy día en este debate a propósito de los 50 años sobre la memoria. Cuando se creó el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos hubo un gran debate, del cual nuestro invitado es un experto, porque lo ha estudiado mucho, sobre precisamente sobre qué debía ser el Museo de la Memoria. Bueno, para conversar de estos temas, hemos invitado entonces a un gran sociólogo, especialista en estos y muchos otros temas, que se llama Mauro Basaure, que es investigador asociado del COES, del centro que auspicia este programa del Departamento de Sociología, y es profesor titular de Sociología de la Universidad Andrés Bello. Es director del doctorado en Teoría Crítica y Sociedad Actual en la misma universidad. Es magíster en Filosofía Política en la Universidad de Chile y es doctor de la Universidad de Frankfurt. Es interesante eso, país donde el tema de la memoria colectiva y la memoria oficial es un tema fundamental, que es la memoria del Holocausto, ¿no? Y la memoria del nazismo. Ha sido profesor visitante, Mauro, de muchas universidades, tiene muchas publicaciones en el marco de diversos proyectos de Fondesit, y ha trabajado precisamente los temas de sociología, violencia política, conflictos de la memoria política, por ejemplo, como decía, en el torno a las investigaciones sobre el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, y publica en este año un libro que se llama Las formas de la memoria, teoría social, museo y comisiones de verdad, que aparecerá el próximo diciembre de 2023 y ha publicado con otras personas, ha sido editor de libros como Fue inevitable el golpe, Derechos humanos, memoria, museo y conflicto. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Mauro, y partamos con esto. Es posible, es necesario construir una memoria colectiva compartida para la vida de la sociedad, en este caso en Chile, y a partir fundamentalmente del hecho fundante del golpe militar y las consecuencias que vinieron después. Muchas gracias, Manuel Antonio, por la invitación. Les saludo muy afectuosamente también a los oyentes y bueno, encantado de estar acá en Tras las Líneas. Yo, mira, tengo la impresión de que el modo que tú planteas las cosas es exactamente el modo no solamente correcto, sino además necesario, porque es precisamente lo que yo he echado de menos en el debate. Puesto en simple, es el lugar del Estado, ¿sí? El lugar de las instituciones, en el debate sobre la cuestión de la memoria. Es como el gran elefante que está muy presente, pero al mismo tiempo no ha estado tematizado como corresponde hasta ahora, yo creo. La cuestión interesante efectivamente es, o parte de la distinción entre las memorias, y por ejemplo, tu invitada, la Marta Lagos, hace un tiempo atrás, detectaba mediante encuestas, o sea, opinión pública, individuos que tienen y han ido transformando sus visiones, ¿sí? La discusión en torno al trabajo de los historiadores, de los politólogos, ¿sí? Que también fue tema de conversación en alguno de tus podcasts anteriores. Después están las organizaciones, lo que Jelin llamó los emprendedores de la memoria, y en un lugar distinto está el Estado. Sí, yo creo que esa visión desde el Estado es lo que ha hecho falta,
¿sí? Es decir, cuando se plantea la cuestión de el contexto, por ejemplo, es muy distinto, esta es una afirmación que creo que es muy relevante, es muy distinto si se plantea pensando en las instituciones, por ejemplo, en cómo se va a hacer un museo, ¿ya? De la violación de los derechos humanos que existe hoy día, el Museo de la Memoria, muy criticado, podemos entrar en eso después. ¿Cómo se va a hacer memoria del golpe? ¿Sí? Más allá de esta pluralidad, diversidad, tal como tú lo decías, ¿no? De memorias, ¿no? De disputas permanentes, ¿no? ¿Cómo se va a hacer memoria? Cuando uno se plantea el problema desde el Estado, de cómo va a construir la memoria vía instituciones, como el museo, pero también memoriales y fundamentalmente un tema que también ha estado bien ausente, el de los libros de texto, lo que pasa en las aulas, ¿no? En las clases de historia y geografía hoy día, cómo se trata ese tema. Cuando se plantea desde ahí, entonces la cuestión se hace mucho más problemática. ¿Ya? Por ejemplo, el problema de la cuestión del contexto se hace más difícil de tratar y no hay respuestas fáciles a eso. ¿Ya? No sé si te parece que esa es la forma que uno puede hoy día abordar el problema y créeme que uno adquiere, o el debate adquiere una riqueza distinta a lo que se ha dicho hasta ahora. Te pongo un ejemplo. Mira, para analizar, por ejemplo, el tipo de críticas que se le ha hecho al Museo de la Memoria, ¿sí? Hay, o hubo hasta el día de hoy, sigue habiendo, desde el momento que se anunció, 2007, hubo una crítica que giró en los medios de comunicación, en el Mercurio fundamentalmente, en los periódicos, que era una crítica básicamente venía de historiadores de derecha fundamentalmente. También hubo una crítica desde la izquierda, podemos entrar en eso después, porque es muy interesante ver que las críticas son muy distintas, por lo menos yo distingo 3 o 4, y esas críticas, digamos, se mantuvieron ahí, ¿ya? Pero cuando Mauricio Rojas y asumió el Ministerio de la Cultura, es decir, digámoslo así, se acercó al Estado, su comentario crítico en algún libro que había realizado mucho antes tuvo una relevancia distinta, ¿sí? Lo mismo pasó con Carlos Williamson cuando iba a asumir la subsecretaría de Educación, ¿sí? Es decir, sus comentarios como individuos, como ciudadanos, en esta pluralidad y diversidad y disputas de memoria, ¿sí? Tienen una relevancia muy distinta a cuando, entre comillas, esas personas adquieren un lugar en el Estado, ¿sí? Otro ejemplo, hace poquito, la semana pasada, se discutió que en la biblioteca del Congreso aparecía la palabra expresidente en la página web de Pinochet, ¿sí? Y se arma un tremendo debate, ¿sí? Porque eso es, entre comillas, lo que queda, es la institución, es el registro, es la materialidad de esta discursividad. Cuando se trata del Estado, cuando se trata de las instituciones, la pregunta, el problema es mucho más serio. No sé si me sigues, Manuel Antonio, con eso. Sí, pero a ver, yo creo que eso es un punto de vista fundamental. De hecho, yo no puedo pensar que el Día Nacional sea el 20 de julio, o por otro. Es el 18 de septiembre. Y esa es una verdad que impone el Estado. Un Estado que es capaz de legitimar esa verdad. Sí. Pero es una imposición del Estado, eso es evidente. Entonces, uno dice que sobre temas, por ejemplo, como el golpe militar y las violaciones de derechos humanos, ahí debe haber una verdad oficial. Cada uno podrá pensar. Unos dirán que el que realmente independizó
a Chile fue O'Higgins, otros dirán que no, que fue Carrera, otros dirán ya, que discutan lo que quieran. Pero ese hecho que marca la fundación de la República de Chile, eso no es discutible. ¿Cómo no es discutible los otros hechos fundantes, como por ejemplo cuando se destruye la institucionalidad democrática o cuando se bombardea el palacio presidencial buscando asesinar a quienes están adentro, entre ellos el presidente de la República? Sí, muy de acuerdo. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Entonces, ese es un punto, yo creo, pero la pregunta es, ¿por qué hay un sector importante desde el punto de vista numérico, podrá ser minoritario, es importante, y un sector político que hoy día está siendo mayoría o cercano a la mayoría, que sostiene un discurso contrario y que sostiene básicamente el que bueno, cada uno puede pensar lo que quiera y que el golpe, por ejemplo, algunos dirán el golpe era necesario, etc. ¿Por qué no se ha logrado, tal como se logra el consenso, somos república desde tal día? Logramos, aunque hubo un sector que no lo quiso, 44%, recuperamos la democracia y le decimos no al dictador. ¿Por qué dirías tú que sobre el golpe militar no hemos logrado aún un consenso y por lo tanto esto es una patria, una nación, una sociedad dividida? Sí. Yo creo que esa es la pregunta del momento, Manuel Antonio. Es la pregunta clave del momento, porque por lo menos mi diagnóstico es el siguiente. Yo creo que el Museo de la Memoria es un hito fundamental que expresa en torno al 2010, 2013, ¿no? A los 40 años, digamos, en esa órbita, una suerte de consenso respecto de la violación de los derechos humanos, de la no violación de los derechos humanos, ¿sí? Y entonces marcaba un terreno bastante claro respecto de que la negación de eso, bueno, es negacionismo, sin que exista en Chile una ley, que es otro tema también que también tiene que ver con el Estado y cómo se posiciona frente a esa diversidad, ¿no? Algunas organizaciones lo solicitan, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, ese es un tema, ¿no? Y las críticas en torno al Museo de la Memoria expresaban ya hace rato, y por eso creo que es un catalizador de lo que estamos viviendo hoy día, expresaban hace rato que ese museo no tenía derecho a existir fundamentalmente porque no mostraba el contexto en el cual ocurrió el golpe de Estado. Y ahí, repito, hay críticas desde la izquierda, hay críticas desde la derecha, y la derecha hay una crítica dura, que es la directamente pinochetista, ¿no? Que habla de salvación nacional, y hay una crítica blanda que habla más bien de crisis, ¿no? Pero en todos estos contextos, desde el principio hubo una crítica que la verdad que pasaba un poco desapercibida. Hoy día lo que yo creo que estamos viviendo es un contexto donde esa crítica ha emergido casi sobrepasando, ¿no? Algo así como una especie de hegemonía de la memoria que había hasta este momento, ¿no? Y ha instalado no tanto la cuestión de la no violación a los derechos humanos y el nunca más a la cuestión de la violación de los derechos humanos, sino que ha instalado el problema o la cuestión del golpe. Es decir, por eso creo que esta conversación es relevante, porque es también la problemática del contexto, ¿sí? Es decir, es la problemática y ahí está la gran división. Yo creo que hoy día nosotros estamos mucho más llanos, ¿sí?, a decir, bueno, hubo violación de los derechos humanos, ahí está el informe RETIC, ahí están los informes VALEC, ahí está la documentación objetiva del Museo de la Memoria, porque ahí sí que hubo cuidado en separar, por ejemplo, los aspectos subjetivos, artísticos, más de orden cultural, para tener una muestra, ¿sí?, cuidada desde el punto de vista de la objetividad de los hechos, ¿sí?
En torno a eso yo creo hay mayor facilidad, ¿no? Hay mayor posibilidad de generar esto que es consenso y poner al margen lo que podemos llamar en sentido estricto negacionismo, es decir, o trivialización también, ¿no? Que es básicamente negar los hechos de la violación. Pero en torno a la problemática del golpe, que es la cuestión de la continuidad de la democracia, ya no de la cuestión de los derechos humanos, sino de la cuestión del quiebre democrático, ahí yo creo que hoy día estamos, tal como tú dices, y lo has repetido una serie, yo te he escuchado una serie de veces, ¿no? Hay una disputa que amenaza, digamos, con la imposibilidad de que se genere esto que tú llamas, ¿no? Un consenso. Y hay un retroceso. Desde el Estado. En ese sentido también un retroceso, claro, porque... Hay un retroceso porque esto lo hemos dicho varias veces, que en el 2013, cuando se conmemoraban los 40 años, entonces ahí hubo sectores de la derecha que dijeron que en ningún caso. O sea, que había ahora que reflexionar sobre el tema de la violencia para destruir la democracia, que era lo que había provocado. O sea, era la causa. No habría habido violación de derechos humanos si no hubiera habido golpe militar. Entonces, que había que pensar sobre eso. Y ese sector hoy día está mucho más callado, es menos importante en el debate. Sin embargo, por ejemplo, en estos días el exdiputado y exministro Monkeberg era muy claro en ese punto, en señalar una cosa es el contexto, lo que sea, otra cosa es que el golpe militar bajo ninguna condición, de ninguna manera. Sí. Una violencia para destruir la democracia. También lo ha hecho, y eso es bien importante, el rector de la Universidad Católica. Pero ha habido una cantidad de gente que se le ha tirado encima. Sí, sí. Y entonces uno se pregunta, ¿esto tiene que ver con el hecho que una buena parte de ese mundo, sus padres, o los partidos con los cuales se identifica y que se crearon algunos de ellos a partir de la dictadura militar para apoyarla, fueron partícipes del golpe por el llamado que hicieron a los militares que intervinieron. Hay una cosa que es muy impresionante, son las declaraciones y conversaciones de Jaime Guzmán, Sí. en la cual dice que el deber de las Fuerzas Armadas es intervenir y terminar con el gobierno de Allende. Y eso genera entonces un problema que ese sector, que de alguna manera en el plebiscito fueron 44%, que hoy día se expresaron en CAS con el también 44%, en elección, no va a cambiar su punto de vista. Yo estoy de acuerdo que hay una disputa que tiene muy pocas posibilidades de cerrarse. Yo creo que la construcción de un consenso en torno a eso es mucho más difícil que la que se ha construido en torno a la violación de los derechos humanos, repito. Pero fíjate que hay un punto que es muy relevante, es la pregunta si el Estado tiene aún la posibilidad, entre comillas, de establecer cierto marco. El que tú mencionas es relevante, que es el de la afirmación moral de que el golpe de Estado no es, ¿sí?, una vía. Se ha repetido a través de la presidencia de la República varias veces que las crisis de la democracia se solucionan con más democracia. Eso se ha hecho una frase ya establecida y creo que es la frase correcta, ¿sí? Ahora, la pregunta es también, ¿qué más se puede decir al respecto? Bueno, Antonio, yo creo que el gran problema en torno a la cuestión del golpe, ¿sí?, es la cuestión del contexto. Y ahí, por lo menos yo
con lo que aprendí a propósito de las controversias del Museo de la Memoria, puedo reconocer que hay personas que llaman contexto y exigen un museo completamente nuevo, ¿sí? Que sería algo así como el Museo de la Verdad, porque el Museo de la Memoria hoy día no solamente dice cosas que no son verdad, sino que además no entrega el contexto del museo, del golpe, que es básicamente una izquierda que buscaba la violencia y que estaba el país a punto de la guerra civil y que ellos intervinieron para salvar al país, etcétera, etcétera. Es decir, bajo el relato de la salvación nacional. Hay otra crítica que también exige contexto en el museo, que es la que dice, bueno, había un contexto de crisis enorme en el país y eso entonces, y ahí está el problema que yo identifico, ese entonces es el problema, ¿no? Es decir, la idea de contexto trabaja con la lógica de la causalidad, porque hubo esto, entonces, ¿no? El golpe de Estado, ¿sí? Y cuando se establece esa lógica, ¿no? Se genera un problema serio, porque la gran diferencia con lo que se ha dicho hasta ahora respecto del tema del golpe es que el Estado se plantea en términos de la relación entre pasado, presente y futuro, se plantea en términos de una estructura pedagógica. Entonces, ¿qué pedagogía? Y esta es la pregunta clave. ¿Qué pedagogía se puede hacer a partir de esta cuestión no causa-efecto? ¿Qué podemos sacar para el futuro? Entonces, tendríamos aprendizajes, ¿no? Entre comillas, del tipo, cuando hay crisis social, cuidado que puede venir un golpe de Estado. Eso no es un aprendizaje que tenga que sacar el Estado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Cuando hay procesos de transformación profunda, entonces cuidado que puede venir un golpe de Estado, ¿sí? La solicitud de contexto desde la derecha tiene el gran problema, ¿sí? Con esto resumo el punto, de que establece una lógica histórica, cognitiva, de relación causa-efecto, ¿sí? Y evita lo que, y ahí yo creo que estamos de acuerdo, que es básicamente que el golpe de Estado es una decisión que nunca tuvo que ocurrir, ¿sí? Claro, Y que no se puede inscribir dentro de esta lógica causa-efecto que es la que solicita el contexto. Es una decisión, independientemente de la crisis, que toma un actor que no tiene específico, cuya función es obedecer al presidente de la República, al jefe del Estado, cuando le pida colaboración o cuando, digamos, le ordene, porque es una decisión del jefe de Estado, digamos, una guerra. Sí, sí. Es decir, los militares no son igual que cualquier persona que decide en un momento bombardear la moneda. No tienen ninguna autoridad, no tienen ninguna legitimidad, no están hechos para eso, no están hechos para resolver las crisis, a menos que el presidente se los pida, no por sí y ante sí. Porque desde el momento que lo hacen por sí y ante sí, que son los únicos que están por encima de todos los conflictos y que pueden llamarse, están resolviendo el conflicto para un bando. Sí. Sí. Absolutamente. ¿Por qué? Y eso quedó claro. Pero ¿Quiénes trabajan inmediatamente con los militares? ¿Quiénes apoyan inmediatamente el golpe? Son aquellos que estuvieron diciendo que estaban en contra de la Unidad Popular y que le dijeron a los militares que intervinieran. O sea, Fíjate, Manuel Antonio, que la consecuencia de este razonamiento que estamos teniendo es que finalmente el Estado, como institución, ¿no?, puede hacer memoria del golpe, pero sin contexto en el sentido que se lo pide la derecha. Porque ese sentido es causalista. Porque ese sentido dice, porque pasó esto, entonces pasó lo otro.
Entonces la pregunta desde el punto de vista del Estado, para volver al principio, ¿no? Es cómo tú haces memoria de una decisión, ¿sí? ¿Cómo haces No, memoria? ¿Cómo haces el memoria punto, de...? Y ahí hay un desafío museográfico muy interesante. ahora, el punto yo creo que es fundamental es que tiene que haber una verdad oficial sobre ese punto. ¿Y por qué razón? ¿Y cómo se hace Sí, para que yo diría, el conjunto de instituciones del Estado, primero, pero también sectores de la ciudadanía que todavía reivindican sí, el golpe de Estado, se dan cuenta de los crímenes que se produjeron y por eso separan golpe de Estado y sí. violación de derechos humanos. Pero en el fondo, si defiendes el golpe de Estado, estás defendiendo las violaciones de derechos humanos, aunque digas lo contrario. Y ese es el gran problema, a mi juicio. Pero sigue Bueno, Mauro, siendo... tenemos Déjame que... Sí, la adelante. última intervención. Lo interesante de esta conversación, creo yo, ¿no? Es para mí, a mi entender, es que falta ese punto que tú acabas de tocar desde la perspectiva, ¿no? De cómo se establece estatalmente. Te pongo el caso de que en el colegio los currículums, ¿sí? Han optado básicamente por dar las distintas visiones. Entonces los estudiantes toman un texto de Gonzalo Vial, de Slater, después otro de Gabriel Salazar, ¿sí? Para que tengan distintas visiones. A lo que voy es que no está resuelto el problema del punto de vista de cómo el Estado trata este punto. A mí no me causa ninguna extrañeza, ¿no? De que hoy día haya tanto revuelo por la cuestión del golpe, ¿sí? Porque no hay un trabajo detrás, como lo hubo con el Museo de la Memoria y la cuestión específica de la violación de los derechos humanos. Este es un tema que está ahí, está abierto, respecto del cual falta construir relato, museografía, instrumentos, dispositivos, ¿sí? Que permitan ir hacia esto que hoy día se ve como pura diversidad en la ciudadanía, como discursos, ¿no? Que uno podría decir hoy día, lo que pasa es que cualquiera puede decir cualquier cosa, ¿sí? Ahora, lo que hay que, digamos, plantearse es, si uno piensa en la experiencia internacional, hay Sí, una verdad oficial en Alemania, hay una verdad oficial en Italia y en los países que vivieron el fascismo, el nazismo, el holocausto, los genocidios. ¿Eh? En África, en Sudáfrica también hay una verdad oficial. Eso no significa excluir de la vida republicana, de la vida social, a quienes pensaban distinto. Pero tiene que haber un reconocimiento como tal del país de ese fenómeno. Si no, en términos estrictos, no tienes país, no tienes sociedad, no tienes comunidad histórica. Bueno, muchas gracias, Mauro, leyes por... antinegacionistas son difíciles, Manuel Antonio, en el caso chileno, ¿ah? Como ¿Perdón? el caso alemán, leyes antinegacionistas, ¿no? O sea, que el Estado por ley, con una ley antinegacionista, establezca qué se puede decir y qué no respecto de... No, es que no es lo que se puede decir, no. Sí, O a sea, ver, en Chile, tú puedes en decir Alemania lo que existe, eso quieras, voy. pero el Estado tiene que tener una verdad oficial respecto a lo que pasó en la Muy de sociedad. acuerdo, muy de acuerdo. Sobre todo cuando se trata, por ejemplo, es el equivalente de una guerra externa. Tú tienes una verdad, Estoy muy de acuerdo. que es decir, bueno, Que es declaré la guerra por esto. independiente de las opiniones de la ciudadanía, Claro, sí, hay que separar eso. Lo que la gente dice y que detectó la encuesta Mori, ¿no? Hoy día un pic de pinochetismo, ¿no? Con 36% de gente que avala, ¿no? No debe ser, ¿no? Traducido como, entonces el Estado debe ser neutral respecto de la diversidad que existe en la ciudadanía
en relación a este fenómeno. Porque no es una encuesta común y corriente, no es una encuesta de opinión sobre los vaivenes de la política, es sobre las dos cuestiones centrales del Estado moderno: democracia por un lado y derechos humanos por el otro. Y ahí yo estoy de acuerdo contigo, tiene que haber una posición única, establecida, pero repito, yo creo que hoy día faltan los mecanismos, los dispositivos para el punto del golpe, ¿sí? Ese es mi punto. Bueno, Mauro, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias a ustedes, señoras y señores, auditoras y auditores de Tras las Líneas, y será hasta la próxima semana. Muchas gracias a ti, Manuel Antonio. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.